Amigos del ciclismo, bienvenidos a una nueva emisión del canal Maillot de Montaña, el lugar donde repasamos las historias más intensas del deporte de las dos ruedas. Antes de comenzar, los invito a suscribirse, activar la campanita de notificaciones y dejar su comentario sobre este tema que levanta tanta polémica. Recuerden que cada like y cada palabra de ustedes nos ayuda a seguir creciendo y a traerles este contenido apasionante. Hoy vamos a hablar de un mundial histórico, de un espectáculo que tuvo de todo: gloria, ataques, remontadas y también controversias inesperadas. La prueba élite masculina del Mundial de Ciclismo 2025 en Kigali, Ruanda, quedará grabada en la memoria por varios motivos. Primero, por el triunfo de Tadej Pogačar, que una vez más confirmó que es un corredor de época, un bicampeón que sigue escribiendo capítulos únicos en la historia de este deporte. Segundo, por la emoción que generó la actuación de Remco Evenepoel, que tras sufrir una avería complicada fue capaz de realizar una remontada colosal hasta colgarse la medalla de plata. Y tercero, por la polémica que ahora envuelve a todo el entorno belga, porque mientras Remco habló de rabia y dolor, su propio equipo técnico salió a contradecirlo en público. La ruta de Kigali fue un auténtico espectáculo: carreteras rugosas, calor, público entregado y un terreno que exigía fuerza, cabeza y mucha resistencia. Desde el principio se sabía que sería un mundial duro, un mundial de supervivencia, y así fue. El Monte Kigali se convirtió en el juez final, el lugar donde se definió todo. Pogačar voló con su estilo característico, Remco luchó contra el destino y el resto de protagonistas intentaron seguir el ritmo sin éxito. Pero lo que más ruido generó, amigos, fue el episodio del sillín roto de Evenepoel, un gesto de desesperación golpeando la bicicleta, una parada obligada para cambiar de máquina y más de un minuto perdido con el grupo de favoritos. A partir de ahí empezó su calvario y también su épica. Lo que nadie esperaba era que después de la meta no solo escucháramos el enfado de Remco, sino también la versión completamente distinta de su mecánico, nada menos que su primo Dario Kloek. Así arranca esta historia, con gloria, con polémica y con un debate abierto que vamos a desmenuzar en esta emisión. La carrera estaba en su punto más caliente cuando se produjo el golpe de escena que marcaría la jornada. A menos de 80 kilómetros de meta, las cámaras captaron a Remco Evenepoel golpeando con rabia el sillín de su bicicleta. Algo no iba bien. El belga, bicampeón olímpico y reciente oro en la contrarreloj, se detuvo para pedir un cambio de bici. Ese instante le costó más de un minuto respecto al grupo de favoritos, un minuto que en un mundial es casi una sentencia. La avería se convirtió en una pesadilla y lo obligó a remar desde atrás en el peor momento. En el mismo escenario, el Monte Kigali, Tadej Pogačar lanzó el movimiento que acabaría definiendo la carrera. El esloveno, siempre atento, aprovechó la tensión y aceleró con su fuerza habitual. En cuestión de segundos descolgó rivales, dejó atrás a Juan Ayuso y se marchó decidido rumbo a un nuevo título. Mientras Remco peleaba contra el retraso que le había provocado el problema mecánico, Pogačar ya volaba hacia la gloria. Esa combinación de circunstancias añadió aún más drama a una ruta que ya de por sí era exigente y vibrante. El gesto de Evenepoel golpeando la bicicleta reflejaba la desesperación de un corredor que se sentía traicionado por el material. Sin pinganillos, sin comunicación inmediata, solo con la frustración a cuestas, esperó la asistencia y cambió de máquina. La pérdida de tiempo era evidente y la tensión en el rostro del belga lo decía todo. Un corredor que venía en estado de forma colosal, que aspiraba al oro, veía cómo sus opciones se escapaban por un simple detalle mecánico. Lo impactante fue que, lejos de hundirse, Remco optó por luchar. Tras el cambio de bici, comenzó una persecución salvaje, adelantando grupos, superando rivales y manteniendo siempre la esperanza de volver a conectar con la cabeza. Esa fue la parte heroica de su jornada, el orgullo de un campeón que se negó a rendirse. Pero la realidad es que el ataque de Pogačar ya había destrozado la carrera. El esloveno no miraba atrás y el belga cargaba con la rabia de saber que todo pudo ser distinto sin esa avería. El mundial se dividió en dos escenas. Por un lado, la majestuosidad del ataque de Pogačar, por el otro, la angustia de Remco perdiendo tiempo precioso. Dos imágenes que simbolizan perfectamente la grandeza y la crueldad del ciclismo. Con la plata colgada en el cuello pero con un gesto de frustración en el rostro, Remco Evenepoel atendió a los medios al terminar la prueba. Lo que debía ser un momento de orgullo por otra medalla mundialista se convirtió en una mezcla de rabia, tristeza e impotencia. No es el resultado que quería, vine aquí para pelear por el oro,
dijo con tono firme, pero con la mirada perdida, consciente de que la avería había cambiado todo su destino en Kigali. El belga explicó que se sintió traicionado por el material en el instante más decisivo. Cuando Pogačar atacó, yo quería seguirlo, pero con los problemas en la bici era imposible. Tenía calambres, no encontraba la cadencia y me costó mucho mantener el ritmo. Su relato mostraba la dureza de la situación. Un corredor en plena forma, con piernas para estar en el ataque ganador, quedaba condicionado por un sillín torcido y un cambio tardío. La impotencia se mezclaba con el orgullo de no haberse rendido. Evenepoel insistió varias veces en que podía haber estado con Pogačar de no ser por la avería. Tenía la sensación de que podía ir con él. Este tipo de cosas no deberían pasar en un mundial, comentó con una rabia contenida que muchos interpretaron como una acusación directa a la asistencia técnica. Sin embargo, en medio de su frustración, también reconoció el mérito de haber logrado una remontada impresionante. A pesar de todo, luché hasta el final, adelanté a muchos rivales y me quedo con que nunca bajé los brazos. La contradicción entre el dolor de lo perdido y el orgullo por lo conseguido era evidente. Por un lado, la amargura de ver cómo se escapaba la posibilidad de un nuevo arcoíris. Por el otro, la satisfacción de saber que su carácter competitivo le permitió salvar la jornada. Esa tensión entre orgullo y rabia marcó todas sus declaraciones y los aficionados belgas no tardaron en empatizar con él, entendiendo que el destino había sido cruel. Lo que nadie imaginaba era que poco después llegaría la voz del equipo técnico, una versión distinta, casi opuesta a lo que Remco había dicho frente a las cámaras, y esa contradicción encendería todavía más el debate. Cuando parecía que la historia quedaba cerrada con la rabia de Remco Evenepoel, la prensa belga encendió todavía más la polémica. El diario flamenco Het Laatste Nieuws buscó inmediatamente después de la meta al coche de la selección belga y allí habló el mecánico responsable, que no era otro que Dario Kloek, primo del propio Remco y parte de su equipo habitual en Soudal Quick Step. Lo sorprendente es que sus declaraciones no respaldaron al ciclista, sino que lo contradecían frontalmente. Kloek explicó que el problema surgió en la vuelta larga hacia el monte Kigali, cuando la carretera se volvió más rugosa. Un bache inclinó el sillín de la bicicleta de Remco y sin pinganillos ni comunicación directa, la situación se volvió más complicada. Era un momento clave del Mundial. Cambiamos la bici y pusimos un sillín nuevo, pero ya después de que él estuviese muchos kilómetros rodando con ese sillín roto, relató el mecánico. Es decir, Remco habría seguido pedaleando demasiado tiempo con el sillín desajustado antes de decidir parar. Lo más fuerte vino después, cuando Kloek criticó indirectamente a su propio primo. Según sus palabras, el segundo cambio de bici, el que Remco reclamó con gestos visibles golpeando la máquina, fue innecesario. Perdió tiempo que no hacía falta perder, dijo en una frase que cayó como un dardo en medio del debate. Para muchos, aquello sonaba a acusación. El propio corredor había alargado una situación que podía haberse resuelto antes y su obsesión con los detalles de la bicicleta había terminado costándole caro. No es un secreto que los ciclistas profesionales son maniáticos con el material, especialmente con la posición del sillín. Milímetros pueden cambiar sensaciones y confianza, pero escuchar al mecánico personal y primo de Remco decir que exageró o que se equivocó en su decisión fue un golpe inesperado. La contradicción quedó clara. Mientras Remco culpaba al sillín de haberle quitado el oro, Kloek aseguraba que la pérdida de tiempo fue responsabilidad del propio corredor. Esa tensión entre la versión del ciclista y la del equipo técnico abrió un nuevo frente de discusión. ¿Fue un error humano o una avería inevitable? Lo cierto es que Pogačar ya celebraba y Bélgica, en lugar de unirse en torno a la plata de su líder, terminaba dividida por estas declaraciones. El Mundial de Kigali 2025 quedará para la memoria no solo por el triunfo de Tadej Pogačar, sino también por la polémica que envolvió a Remco Evenepoel y su equipo. Lo que comenzó como una simple avería se transformó en un debate encendido. ¿Falló la bicicleta en el momento decisivo o fue el propio corredor quien gestionó mal la situación? Lo curioso, amigos, es que la división no vino desde la prensa rival ni desde la afición, sino desde dentro del propio entorno belga. La voz de su primo y mecánico Dario Kloek, diciendo que Remco perdió tiempo innecesario, dejó la sensación de que el campeón se quedó sin un respaldo unánime. Este episodio refleja una de las grandezas y también de las crueldades del ciclismo. Aquí no solo cuentan las piernas, también cuenta la máquina, la estrategia, la suerte y hasta los pequeños detalles invisibles para el espectador. Un sillín inclinado por un bache terminó marcando la diferencia entre el oro
y la plata. Y mientras Pogačar cabalgaba hacia la gloria, Evenepoel vivía una mezcla de rabia y orgullo, sabiendo que había luchado como un titán, pero con la sensación de que el destino lo traicionó. El contraste entre ambas versiones abre un interrogante fascinante. ¿A quién creerle? ¿Al ciclista que sufre en la carretera o al técnico que observa desde el coche? Para algunos, Remco tenía razón al quejarse porque el sillín roto condicionó sus opciones de atacar a Pogačar. Para otros, las palabras de Kloek dejan claro que fue un error de gestión, que se tardó demasiado en tomar la decisión y que eso costó más tiempo del necesario. Sea como sea, la contradicción ha dejado un eco que seguirá sonando en el entorno belga durante semanas. En el ciclismo, amigos, siempre habrá historias así, héroes que se levantan, campeones que vuelan, polémicas que dividen y debates que hacen más apasionante este deporte. Pogačar se lleva el arco iris, Evenepoel la plata y la controversia, y nosotros la certeza de que el ciclismo nunca deja de sorprendernos. Ahora les pregunto a ustedes, ¿quién tiene razón, Remco con su enfado o su mecánico con la crítica? Déjenos su comentario, suscríbanse al canal y acompáñennos porque en Maillot de Montaña seguiremos contando estas historias que hacen grande al ciclismo mundial.